Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Les invito a ponerse en pie para que podamos leer la palabra del Señor. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos. Busquemos el capítulo número 14. En la última oportunidad estuvimos completando el capítulo 13 y vamos a leer ahora los primeros versículos del capítulo 14. Bien, dice entonces la palabra de Dios en Marcos capítulo 14, versículo 1 en adelante. Faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían: no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y le reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, como dije antes de la lectura, aquí estamos iniciando un nuevo capítulo y al mismo tiempo tenemos una nueva sección de lo que es el Evangelio de Marcos. Aquí comienza lo que se llama la narración de la pasión. Esto de la narración de la pasión es realmente un término teológico muy antiguo, porque incluso la palabra pasión viene del latín pasio, que lo que significa es sufrimiento, y se le puso ese nombre porque en Israel había toda una tradición de relatos acerca de profetas que en el pasado habían sufrido
Y a estos, a la narración de los sufrimientos de ellos, se les daba el nombre de narraciones de martirio. Dentro de estas narraciones no solo están los pasajes de la Biblia que hablan acerca de profetas que sufrieron, como Jeremías, otros que fueron despreciados como Amós, otros que fueron asesinados según las mismas tradiciones judías. Tenemos el caso de Isaías, que según esas tradiciones murió aserrado. Y se cree que cuando allá en el libro de Hebreos se habla de los héroes de la fe y se dice que algunos murieron aserrados, se está refiriendo a Isaías. Pero también hay otras narraciones que no están dentro de los libros de la Biblia. Y así tenemos, por ejemplo, narraciones de martirios en el libro primero, segundo de Macabeos, que tienen una base histórica bastante reconocida, y otros que ese apego, digamos, a los hechos históricos no es tan fiel, pero que narran lo que sería profetas que sufrieron persecuciones, insultos, algunos cárceles y otros muerte. A eso es a lo que se le llamaba los relatos de martirios, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, como ahora había una nueva lengua que eran los romanos, que hablaban latín, entonces ya no se usó la palabra martirio, sino que se usó la palabra pasio, que como le digo en español es pasión. Como eran relatos de martirio, hoy son relatos de la pasión. Y por eso es que a estos capítulos que nos hablan de los sufrimientos del Señor Jesús, que va desde el momento aquí donde estamos, y que luego vamos a ver que vendrá la cena del Señor, luego el Señor es detenido, y así sucesivamente, su muerte, su sepultura, todo eso son relatos de la pasión. Es decir, que a Jesús inicialmente se le vio como un mártir, igual que habían sido martirizados los profetas de antaño. Posteriormente es que se va a saber de que, si bien es cierto que Jesús fue un mártir desde un punto de vista, pero también fue un sacrificio el que estaba ofreciendo, y un sacrificio que después se va a entender de que tenía un propósito salvador. Bien, por eso, hermanos, es que a estos relatos se le llama los relatos de la pasión, y por eso le dije que era un término técnico, teológico, y por eso se lo he explicado de dónde viene y por qué tiene ese nombre. Aquí estamos comenzando el relato de la pasión de Marcos. Según estudios, hermanos, que se han hecho de los evangelios, hoy se sabe que lo primero que comenzó a ser redactado fueron los relatos de la pasión, porque, por ejemplo, al estudiar Marcos, en varias ocasiones yo le he señalado, o sea, acontecieron las cosas, Jesús resucita, está por 40 días con sus discípulos, luego asciende para estar a la diestra del Padre. Entonces los discípulos se quedan solos, los discípulos que lo conocieron a Él. Y ellos son los que comienzan a enseñar a otros. Y lo que están enseñando es lo que vivieron con Él. Y los años fueron pasando. Realmente no fueron muchos años cuando algunos vieron la importancia de que no solo fuera una tradición oral de persona a persona que se contaban lo que Jesús había hecho, sino que vieron importante poderlo registrar. Entonces fue que se comenzaron a escribir. Y como en otros momentos de Marcos,
Yo le he explicado de que se escribían relatos pequeños, es decir, pequeñitas hojas de papiro, porque eso era caro. Y luego el escribir era algo que muy pocas personas podían hacer y que lo hicieran bien, ¿verdad? Entonces fueron pequeños relatos que se fueron escribiendo, pero muy cortos. Una parábola, un milagro que el Señor hubiera hecho. Esos pequeños relatos se completaban con los relatos orales. Pero luego, estos relatos escritos, estamos hablando de eso, que eran relatos escritos, cada vez van siendo más extensos, de manera que ya había narraciones más completas que se narraban. Y estas narraciones, las primeras que se escribieron, fueron los relatos de la pasión. Y si uno se pregunta, bueno, ¿y por qué comenzaron a escribir relatos de la pasión? ¿Y por qué no escribieron, por ejemplo, de que Jesús resucitó a Lázaro? ¿O por qué no escribieron de que las enseñanzas de Jesús, las palabras que él decía? Sino que lo que escribieron primero fue lo que él había padecido. Eso es bien fácil entenderlo, porque fue lo primero que se escribió. Y es porque resulta de que estos primeros cristianos anunciaban que él era el Cristo, que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces decían, ¿de veras? ¿Y a dónde está? No, es que lo mataron. ¿Qué? ¿Al Mesías lo mataron? Sí. ¿Pero por qué? Entonces tenían que comenzar a contar por qué lo habían matado. O sea, ¿cómo es eso? ¿A quién se le ocurre matar al Mesías? ¿No? Entonces tuvieron que comenzar, hermanos, a contar qué era lo que había ocurrido. Entonces, por eso es de que los relatos de la pasión son los primeros en ser escritos, porque eso es lo que daba respuesta a la primera pregunta que las personas hacían: ¿por qué lo mataron? Bien, entonces Marcos, también hemos dicho varias veces, es el primer evangelio que fue escrito, el más antiguo, el primero en ser escrito. Lucas y Mateo tomaron a Marcos como una de las fuentes en las cuales se apoyaron para escribir sus respectivos evangelios. Juan no se apoya en Marcos. Juan tiene otras fuentes, de lo cual voy a hablar algo ahora. Pero entonces, Marcos, ¿en qué se basa para escribir? Marcos se basó en la tradición oral. Se cree que Marcos fue escrito ahí alrededor del año 60, más o menos. Eso significa que solo habían pasado más o menos 30 años desde que el Señor había resucitado y ascendido al cielo. O sea, 30 años después de que estos hechos habían acontecido. Muy cercano. Pero aún así, Marcos no se basó solo en tradiciones orales, sino que también utilizó esos pequeños relatos que ya estaban escritos, que no los había escrito Marcos, otra gente lo escribió, otros cristianos, probablemente los que vieron o contaron lo que habían visto hacer y decir al Señor. Entonces Marcos recopila, no todo, ¿verdad?, pero lo que estuvo a su alcance, esos pequeños relatos, y los incorpora a su evangelio. Por eso, hermanos, es de que en la medida que hemos ido avanzando en este evangelio, yo le he ido explicando cómo uno puede descubrir esas fuentes escritas que Marcos tuvo para redactar su evangelio. Un ejemplo de eso, que lo vimos hace rato, ¿verdad?, pero a lo mejor lo recuerda, es en el capítulo 5, donde está el relato del endemoniado Geraseno. Cuando llegamos a ese capítulo, yo fui despacio para hacerle ver cómo ahí realmente hay dos relatos, hay dos versiones del mismo hecho, pero que Marcos trata de unirlas. Pero claro, no lo hace perfectamente, entonces
quedaron, podríamos decir, aunque él trata de juntar las cosas, las junta, pero en ese juntar, él deja ciertas fisuras y por esas fisuras uno puede separar. Este es un relato, este es el otro, que es lo que hicimos cuando pasamos por ahí. Pero esos relatos estaban escritos los dos. Porque de otra manera, Marcos, o sea, si todo hubiera sido oral, hubiera sido mucho más fácil fundirlos y hacer un solo relato. Pero eran escritos porque solo estando escritos es que se pudieron dar las repeticiones que se dan en lo que hoy es el capítulo 5 de Marcos. Como le digo, por ahí pasamos hace años, hermanos. Pero si acaso recuerda, yo mencioné que esa es una de las claves principales para poder discernir que ahí hay dos relatos. Y era el tema de las repeticiones, que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma información. Bien, pero y yendo ahora al pasaje que nos ocupa, aquí Marcos va a hacer lo mismo. Él va a tomar escritos cortos de la pasión de Cristo, que como le digo, son los primeros que se escribieron, a los cuales él le va a añadir otros elementos que seguramente venían de la tradición oral. Los versículos que hemos leído ahora es un buen ejemplo de eso, porque aquí encontramos en realidad dos historias. Una es la historia del plan que tienen los jefes de los sacerdotes para darle muerte al Señor, pero que no quieren hacerlo en la fiesta porque la gente se puede alborotar. Y luego como al final resulta que sí es en la fiesta, durante la fiesta. Pero ¿qué es lo que hizo cambiar? Que los sacerdotes dijeron no durante la fiesta y terminaron haciéndolo durante la fiesta. ¿Qué los hizo cambiar? Lo que los hizo cambiar es de que aparece Judas ofreciendo entregarlo. Ese es un relato. Y el otro relato es el de la mujer que viene y ofrece su frasco de perfume para ungir al Señor. Pero en este evangelio de Marcos, varias veces, hermanos, varias veces hemos visto cómo Marcos tiene una técnica que, para que se entienda más fácilmente, yo le he llamado la técnica del sándwich. Y es que él toma un relato, lo parte por mitad y lo separa, y en medio inserta otra historia. Por eso yo le digo del sándwich, ¿verdad? Porque el sándwich es que usted tiene un pan, luego pone el jamón o la mortadela y luego arriba otro pan. Entonces van dos capas de pan y en medio va una de jamón. Entonces aquí las tapas de pan son el relato de los sacerdotes y el ofrecimiento de Judas. Y de jamón ha introducido en medio la historia de la mujer con el frasco de perfume. Ahora, ¿cómo sabemos de que esto es lo que Marcos hizo? Bien sencillo, el mismo ejercicio que hemos hecho con los otros relatos de sándwich que hemos visto a lo largo del evangelio de Marcos, porque esto es propio de Marcos. Entonces, quitémosle el jamón, es decir, el relato que está en medio, y vamos a ver si hay concordancia entre las dos tapas de pan. Entonces, vea, hagamos esto, leamos los primeros dos versículos. Y al terminar el versículo 2, nos vamos a saltar al 10, que es donde está la otra parte del pan. Y vamos a ver si tiene coherencia, si tiene sentido eso. Entonces dice versículo 1: faltaban solo 2 días para la Pascua,
y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían: no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero, así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. ¿Lo vio? Ahí nos saltamos el jamón, pero ¿qué es lo que uno encuentra? Una coherencia del relato. Entonces es una cuestión a propósito que Marcos está haciendo, de separar el relato para insertar en medio el relato de la mujer con el frasco de perfume. Ahora, el relato de los sacerdotes quebrándose la cabeza, ¿cómo hacemos para capturarlo y matarlo sin que la gente se amotine? Y esa pregunta es respondida porque aparece Judas y dice: yo se lo voy a entregar. Te le ofrecen dinero, y a partir de ahí Judas comienza a buscar una oportunidad para entregarlo. Ese relato, esa es elaboración de Marcos. Él lo ha elaborado en base a historias orales que él oyó. Y el relato de la mujer con el frasco de perfume, ese era ya un relato que ya estaba escrito. ¿Y cómo sabemos de que ya estaba escrito? Por el hecho de que para poderlo acoplar en la redacción que Marcos está haciendo, Marcos comete un error gramatical que nosotros no lo podemos ver porque ya le he explicado. Bueno, se puede percibir un poco aún en español siendo una traducción, porque ya le he explicado que los errores gramaticales que Marcos tiene, que son bastantes. Cuando vimos la introducción de Marcos, yo le dije: Marcos es el libro del Nuevo Testamento que más errores gramaticales tiene. Y no solo errores gramaticales, tiene errores geográficos y de ubicación. Está plagado de errores. Ahora, ¿por qué nosotros no encontramos errores gramaticales? Porque cuando los traductores hacen la traducción, los enmiendan, los reparan para que la traducción quede bien. Pero si usted va a los originales, al griego, usted va a descubrir que ahí están estos errores. Aún así, este relato tiene un error gramatical en el versículo 5, cuando dice: en Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso. Como le digo, como aquí ya está reparado, no se nota mucho, pero algo sí. Fíjese, hay una redundancia en el esfuerzo que Marcos hace por ubicar a dónde está ocurriendo esto. Entonces, primero dice que era en Betania, pero después dice en casa de Simón, llamado el leproso. El problema, hermanos, es de que en el griego son dos genitivos los que Marcos está utilizando, y eso gramaticalmente es incorrecto. Pero ¿por qué tiene dos genitivos? Porque es la manera como Marcos puede introducir ese relato, y ahí está la prueba de que el relato estaba escrito. Porque lo que está haciendo Marcos es que está copiando de ese otro documento, de ese parrafito. ¿Qué es esto? Del versículo 3 al 9. Ese era, por ejemplo, ese es un relato de la pasión, ese pedacito. Lo está copiando, pero para poderlo copiar él tiene que ligarlo de alguna manera, y al hacer ese esfuerzo de ligarlo no se da cuenta y comete el error que está usando un doble genitivo, lo cual
gramaticalmente no es correcto, pero así lo dejó. Esa es la prueba de que esto no es de él, sino que lo está introduciendo. Bien, entonces, volviendo al texto, lo que tenemos es que los sacerdotes querían capturar al Señor y ya tenían una intención expresa de matarlo. Pero les preocupaba cómo lo vamos a hacer. O sea, y ellos dijeron, bueno, no durante la fiesta de la Pascua, que dice que faltaban 2 días. Porque era la época cuando muchos judíos de todo el mundo llegaba a Jerusalén precisamente para celebrar la fiesta. Entonces digo, va a haber mucha gente, se pueden amotinar. Entonces, ¿cómo hacemos? Pero entonces es de que aparece Judas. Ellos no lo esperaban. Y Judas viene y les dice, mire, yo se lo voy a entregar, yo sé a dónde Jesús se queda. Porque recuerde, lo vimos en los capítulos anteriores de cómo Jesús de día enseñaba en el templo y ya cayendo la tarde él se iba de Jerusalén. Es decir, no sabía la gente a dónde iba, pero sus discípulos sí lo sabían. Judas lo sabía. Y él sabía que Jesús se iba al campo, se iba a un huerto que era el huerto de Getsemaní. Entonces Judas le dice, yo sé dónde lo pueden capturar y ahí no va a haber gente, él va a estar solo. Entonces cuando los sacerdotes oyen la propuesta de Judas, se alegran muchísimo. Y así alegres ellos vienen y le ofrecen dinero para fortalecer la decisión que él tiene de entregarlo. Y entonces es que Judas queda pendiente de cuándo lo va a entregar. Bien, ese es un relato. El otro relato es el de la mujer. Fíjese en el 3. Dice, en Betania, mientras estaba sentado en casa de Simón llamado el leproso. Esto es interesante porque, bueno, antes de decirle, para que lo podamos entender, se cree, hermanos, bueno, hay bastante seguridad. Lo que le estoy diciendo, que Marcos se basó en ciertos relatos escritos para redactar su evangelio. Pero Juan, que fue redactado 40 años después de Marcos, del evangelio de Marcos, usó las mismas fuentes de Marcos, esas fuentes escritas. No se basó en Marcos como sí lo hizo Mateo y Lucas. O sea, Juan hizo una obra independiente, pero usando las mismas fuentes, esos pequeños relatos escritos que Marcos había utilizado. Los especialistas, expertos bíblicos, a esa fuente le llaman la fuente sacerdotal. No me voy a meter a explicarle ahorita por qué le llaman así, pero bueno, no hay una unanimidad de qué era lo que contenía toda esa fuente, pero sí hay bastante consenso entre los biblistas de que esa fuente existió. Y prueba de eso es esto, que aquí vemos a Marcos que la está copiando. Pero aquí viene el otro detalle, y es de que usted sabe que la narración de la mujer que unge con perfume a Jesús también se encuentra en el evangelio de Juan. Entonces Juan utilizó la misma fuente, pero fíjese, Juan cambia las cosas. Porque dice en Betania, y eso sí lo copia Juan, y dice que fue en Betania. Pero dice que Jesús estaba sentado en casa de Simón el leproso. Juan lo cambia y dice que no, que estaba en la casa de Lázaro, María y de Marta. Y no solo dice que estaba en la casa de ellos, sino que dice que Lázaro, al cual Jesús había resucitado, está comiendo con él en la mesa. Es diferente, ¿verdad? Porque aquí dice que es en la casa de Simón el leproso. Juan dice que fue en la casa de Lázaro. Y aparece una mujer con un frasco de alabastro
lleno de perfume muy costoso. Aquí no dice quién era la mujer, pero Juan dice que era María, la hermana de Lázaro, que está agradecida porque el Señor resucitó a Lázaro y por eso en agradecimiento viene y derrama el perfume sobre él. A partir de ahí ya el relato sigue igual, con otra diferencia, y es de que Marcos dice 4: algunos de los presentes comentaban indignados, comienzan a criticar a la mujer. Pero Marcos dice algunos de los presentes. Yo lo que creo que mucho. Dice algunos de los presentes. Pero Juan dice que fue Judas el que lo dijo. Esto va cambiando porque fíjese, Marcos dice algunos de los presentes, no dan nombres, pero Marcos y Lucas, que se basan en Marcos, dicen los discípulos, y Juan, que es el último que escribe, dice Judas. Entonces, la cosa fue avanzando, ¿verdad? Porque lo más probable, hermanos, es que el relato original lo que decía era, así como dice acá, algunos de los presentes. O sea, ¿por qué no podía decir los discípulos? Porque fueron los discípulos los que escribieron eso. Fueron los que estuvieron allí, los que escribieron ese relato. Entonces, es como que si eso hubiera, imagínese que usted y yo hubiéramos estado allí y nosotros hubiéramos sido los que criticamos a la mujer. Se da el hecho, la criticamos, pero luego viene el Señor y nos llama la atención y nos dice, oiga, déjenla en paz, no la estén molestando, que haya hecho una cosa buena. Nosotros poniendo el grito en el cielo porque el dinero era de gran valor y resulta que lo bota, entre comillas, ¿verdad? O lo desperdicia ungiendo al Señor. Y uno dice, bueno, usted y yo decimos, ¿verdad? Porque somos los criticones. Eso mejor se le hubiera dado a saber a cuántos pobres les hubiéramos dado de comer. Y viene Jesús y dice, miren, tranquilos, los pobres ahí van a estar cuando ustedes los quieran ayudar. O sea, no hablar de los pobres, sino que cuando quieran ayudarlos, ahí van a estar para que los ayuden. Cosa que no estaban haciendo. Pero ella ha hecho una buena obra. Entonces nos llama la atención. Bueno, el Señor muere. Cuando Él muere, después nos damos cuenta que tenía razón Jesús cuando dice, ella ungió mi cuerpo para la sepultura. Fue literalmente lo que la mujer hizo. Entonces nos deja con la boca callada. Pero años después, a fin de conservar esa historia, mire, hermano, hermana, tenemos que escribirla para que quede. Vaya pues, escribámosla. Mire, y vamos a poner que usted y yo fuimos los criticones. Entonces, no pongamos que fueron los discípulos, digamos que fueron algunos. Vaya pues, porque alguno, cualquiera puede ser. Por eso le digo, lo más probable es de que eso era. Esto fue el original. Pero cuando ya fue redactado, Mateo y Lucas, ya esos discípulos habían muerto. Y estando muertos, ya no importaba que se dijera que eran los discípulos quienes lo dijeron. Ahora, Juan dice que fue Judas porque Juan tiene un propósito, o sea, la figura de Judas en Juan tiene un rol teológico y por eso es que le echa toda la culpa a él. Porque Juan tiene interés teológico en que sea Judas. Entonces note, ¿qué es lo que hace Juan? Él adecúa el relato a lo que él quiere demostrar. Y aquí llegamos, hermanos, de nuevo a ese punto que lo hemos comentado en otras oportunidades. Y es de que para nosotros, en nuestro concepto, eso de que yo tengo un relato y lo voy a cambiar para que diga lo que yo quiero decir, para nosotros, eso sería un fraude. No podemos hablar de cambiar la palabra porque en este momento no era palabra. Está
iniciándose el proceso que va a concluir varios siglos después de ser reconocido como escritura, palabra de Dios. Pero en ese momento no, simplemente están redactando, o sea, ni idea tienen de que eso un día va a ser considerado escritura. No tienen esa idea. Entonces, no es que sea un fraude, porque ellos, como muchas veces se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir, no están contando una historia. Ellos lo que están haciendo es elaborando una tesis teológica. Entonces no les importa lo que ocurrió, sino cómo interpreto lo que ocurrió. Eso es lo importante. Y por eso es de que para los propósitos de Juan no podía ser en la casa de Simón el leproso, tenía que ser la casa de Lázaro y sus hermanas. No pudo ser una mujer anónima, tiene que ser María, la hermana de Lázaro. Los críticos no pueden ser algunos, tiene que ser Judas. Entonces, él lo está acomodando a su tesis teológica. Hermano, eso es lo que hacemos todas las veces que predicamos. Cuando cualquier predicador toma un pasaje de la Biblia y comienza a predicar, hermano, se dice de todo, ¿verdad? Cuando se está predicando. Que David iba a enfrentar a Goliat, pero entonces que David tenía mucho miedo, pero que David puso su confianza en el Señor. Oiga, pero ¿y a dónde dice la Biblia que David tuvo miedo? No lo dice, pero el predicador, con el objeto de dar su mensaje, porque quizás lo que él quiere decir es: mira, aunque tengas que enfrentarte con Goliat en la vida, no tengas temor, no temas, y si temes, sigue adelante, como David, que teniendo miedo siguió adelante. Entonces, ¿qué está persiguiendo el predicador? Darle una enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? Que a pesar de que tenga miedo, usted tiene que confiar en el Señor. Pero para eso inventó. ¿Y qué inventó? Que David tenía miedo. David nunca tuvo miedo, por lo menos la Biblia no lo dice. Al contrario, uno encuentra un David arrojado. Pero uno oye esa predicación y dice: amén, gloria a Dios, el Señor me habló, me bendijo. Y uno no está ahí, hermano. No, es que estrictamente la Biblia no dice eso. O sea, no lo dice, es un invento del predicador. Ahí le estoy poniendo un ejemplo. Pero puede ser ejemplo, hermano, casi de cualquier cosa. Entonces se toman los pasajes de la Biblia y se acomodan con un propósito, que en el caso del predicador es dejar una enseñanza. Entonces, lo mismo hacen los redactores de los evangelios. Entonces, pero volviendo al tema de que Marcos es el primero de los evangelios, lo más probable, hermanos, es que el relato de la pasión que él está copiando sea así como lo tenemos acá. Es decir, que sí fue en la casa de Simón el leproso, aunque para Marcos y Lucas esa visita de Jesús a la casa de Simón el leproso fue otra. Fue otra que no tiene nada que ver con esta, la separan. Juan la molda, como ya lo explicamos. Entonces, parece que Marcos es quien la deja más cercana a como él la encontró y la está copiando. Entonces, así, hermanos, de esta manera es como los evangelios fueron siendo redactados. Ya no nos va a quedar lugar para ver el tema ese de la mujer que derramó el perfume. Pero, hermano, yo creo que tenemos que tener esa claridad de cómo el Espíritu de Dios fue tocando a todas estas personas, inspirándolas, para que finalmente hoy tengamos la palabra que tenemos. Y obviamente que hay diferencias, las hay. O sea, aquí las puede usted ver claramente. La única coincidencia que hay entre Juan y Marcos es que dice que esto ocurrió en Betania.
que es donde vivía Jesús, Marta y María. Es la única coincidencia, pero de ahí todo lo demás cambia. Pero eso no le afecta a uno. O sea, entonces uno no es que uno tiene que decir, mire, ¿quién tiene la razón? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Marcos o Juan? Los dos. Es que ninguno de los dos está contando historia. Ninguno de los 4 evangelios está contando historia. Bueno, eso es hablando de los evangelios, pero si uno es más cuidadoso, hermano, uno encuentra, por ejemplo, una diferencia también entre Pablo y Lucas. Lucas, que escribe el libro de los Hechos, y Pablo, que escribe sus cartas. Entonces, si usted nota, en las cartas Pablo menciona lo que los romanos, los soldados romanos, hacían contra él, Pablo. Pero usted lee Hechos de los Apóstoles, que es redactado por Lucas, y la culpa Lucas no se la da a los romanos, se la da a los judíos. ¿Por qué razón? Porque Lucas está escribiendo ya después de la muerte de Pablo, y Lucas lo que quiere es que el evangelio no encuentre obstáculos dentro del imperio. Entonces, ¿cómo van a aceptar un evangelio que hable en contra de los romanos? Entonces viene Lucas y lo cambia y pone a los judíos. Eso es más sutil. En los evangelios es más fácil encontrar las diferencias, pero entre las cartas de Pablo y el libro de los Hechos de los Apóstoles es más sutil, pero existen suficientes elementos como para darse cuenta que eso es lo que Lucas busca: quitarle culpa a los romanos y echársela toda a los judíos. Entonces, el problema no son los romanos, con ellos nos podemos llevar bien, el problema son los judíos. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Lucas o Pablo? Los dos. Es que eran momentos diferentes. Los dos querían que la obra de Dios avanzara. No es que estén mintiendo, no es eso, porque recuerden, no están contando historia. No están contando historia, lo que están haciendo es escribiendo teología. Y así es como uno tiene que leer los evangelios y los hechos y las cartas, toda la Biblia. Así se debe leer, como es un mensaje de fe que tiene como propósito transmitirnos enseñanzas que nosotros llamamos espirituales, le llamamos, realmente son teológicas. Entonces, cuando tenemos, hermanos, esa amplitud, diría yo, de poder entender estas cosas, entonces uno ya no tiene problemas con cuando alguien viene y dice, mire, es que hay contradicciones, porque hay contradicción entre Marcos y Lucas, o por qué Marcos dice que era un ciego en Jericó y en cambio Lucas dice que eran 2 ciegos, y uno dice que fue a la entrada de Jericó, el otro dijo que era saliendo de Jericó. Pero eso, hermano, ¿qué importa? Si era uno, si eran 2. Para Marcos es un endemoniado geraseno. Para los otros evangelistas eran 2 los endemoniados gerasenos. ¿Y quién tiene la razón? ¿Qué importa? Si eran 1, 2, 3, 5, 10, no importa. Lo que importa es lo que Jesús hizo. Ese es el detalle. Entonces, ¿dónde fue? ¿Donde Lázaro o donde Simón el leproso? ¿Quién era la mujer? ¿Tenía nombre? ¿Era anónima o era María? ¿Quién juzgó? ¿Algunos o los discípulos o Judas, como dice Juan? No importa. Lo que importa es qué es lo que está tratando de enseñar cada uno de los evangelios. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta que no hay contradicciones, o sea, no pueden haberlas, porque simplemente son enseñanzas de fe que son dadas para ser recibidas por fe. Es decir, uno no la puede valorar con una mentalidad del siglo XXI, algo que fue escrito en el siglo primero. Ya pasaron 20 siglos, o sea, no es posible que lo queremos interpretar con
cánones modernos cuando esto fue antiguo y con otros propósitos. Entonces, cuando uno entiende estas cosas, hermano, ya no hay dificultades para entender la palabra. Y uno se da cuenta que no hay contradicciones entonces. No tiene por qué haberlas. Es lo mismo que si usted oyera un predicador que dice que David tuvo miedo pero que confió en el Señor, y otro que diga es que David fue valiente y nunca tuvo miedo, él era un varón valiente. ¿De quién está diciendo la verdad? Depende de qué se esté predicando. O sea, uno dice que tuvo miedo, el otro dice que no. Pero ¿a cuál predicador usted oye? A los dos. O sea, porque lo que importa no es ese detalle, lo que importa es cuál es la enseñanza que va a dar la predicación. Igual es con los evangelios, con los libros de la Biblia. Siempre debemos ir, ¿qué es lo que Dios quiere decirme con esto? ¿Cuál es la enseñanza que yo tengo que aprender y poner en práctica en mi vida? Eso es lo que tenemos que pedir y enfocarnos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Antes de hacer la oración, hermanos, yo quiero invitar, si hay con nosotros personas, amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús, pero si usted ha escuchado la palabra y hoy usted necesita venir para recibir a Jesús como su Salvador, hoy es el momento de hacerlo. Entonces quiero invitar, si hay alguna persona que hoy necesita venir al Hijo de Dios, por favor, ahí en el lugar donde está, indíquenos levantando su mano para que nosotros podamos orar por usted. ¿Hay algún amigo o amiga que necesita recibir al Hijo de Dios? Puede levantar su mano en este momento y nosotros con gusto vamos a orar por usted para que así la gracia del Señor le pueda alcanzar. ¿Hay alguien que viene al Señor? O si hay algún hermano o hermana que necesita reconciliarse con el Señor. Si usted se alejó por la razón que haya sido, pero hoy necesita venir para volver al Señor, volver a casa, ponga su confianza en el Señor y reconcíliese. Si quiere hacerlo, levante su mano, por favor, y vamos a orar también por usted. Voy a hacer la última llamada y luego oramos. Si hay alguna persona que necesita venir al Señor, que es primera vez que viene o se va a reconciliar, levante su mano y aproveche ese último llamado que acabo de hacer. Señor, te damos gracias porque tu palabra es el tesoro que has dado a tu iglesia. Y a través de ella, Señor, llegamos a conocerte a ti, a conocer tus caminos, a vivir, Señor, como tú lo deseas. Y esto lo logramos cuando recibimos tu palabra en la fe, sabiendo que hay enseñanzas que tú deseas, Señor, transmitirnos. Y es así como las recibimos, con fe en nuestro corazón. Lo que fue escrito en fe, nosotros lo leemos en fe también. Gracias te damos, Señor, por eso. Y ayúdanos a crecer siempre en tu gracia. Salvador.